decía, es que dice, bueno, y es que tengo entradas, tengo un palco para ir al María Guerrero. Al María Guerrero estaban los coros y danzas de la sección femenina. Claro, no dijo va de retro Buñuel por aquello de que era muy amigo de Sáenz de Heredia. Pero bueno, consintió en ir. Dice, no, tú vente porque te va a gustar y lo vas a pasar bien. Y demás. Bueno, y nos fuimos al palco del María Guerrero. Y entonces yo allí vi llorar a Luis Buñuel. Recuerdo todavía el brillo de su lágrima allí, con las luces del escenario. Porque desde que se alzó el telón, con las danzas y las canciones de la sección femenina, él se asomó a la barandilla del palco y se quedó como estático. Pero, de repente, entre aquellos números y demás, sale un grupo de danzantes bailando una jota aragonesa, con un bailarín tremendo, vamos, un Nijinsky de estos que pegaba unos botes tremendos, y Sáenz nos dio con el codo así para que mirásemos a Buñuel. Y Buñuel estaba allí y con la jota aragonesa, pues le estaban cayendo unos lagrimones terribles encima de él. Cosa curiosa también, porque luego he leído en sus confesiones, en Mis últimos suspiros, por ejemplo, que dice que una de las cosas que más le horrorizan de este mundo es el sombrero mexicano y la jota aragonesa. Pero en fin, supongo que esto forma parte de la ambigüedad de la personalidad, que él dice que es siempre un cúmulo de contradicciones la persona humana. En fin, es una anécdota, yo recuerdo con mucho gusto aquella cena, porque era un hombre cordialísimo y, vamos, de una sencillez terrible. Y el hombre más antirretórico que he visto yo dentro, digamos, de... No, y es que de la este Jota es grupo. emocionante, y para un hombre que viene de tantos años Claro, y que es se que lo era en encuentra el ahí, no, 60, es verdad, es que hay cuando cosas venía, que no valoramos. cuando venía a rodar Viridiana. Claro. En el 60, claro, pues es cuando estaba recorriendo otra vez Madrid, Toledo, que el hombre estaba encantado. Menudo gol les metió aquí cuando vino a Viridiana. Siempre se ha confesado que Buñuel, una de sus grandes aficiones era la zarzuela. Hombre, claro. Bueno, es que la música le encantaba, claro. No, pero la zarzuela española, es sí, decir, sí. y creo que hay una zarzuela que es Los hijos del Capitán Grant, que era su zarzuela predilecta. En los que le conocieron de verdad, cosa que yo por supuesto no, y No, yo unas horas tampoco, dicen que él era una verdadera contradicción en sí mismo, es decir, que quien juzgara la personalidad de Buñuel a través de su obra no podría nunca conocerlo, porque él era un poco todo lo contrario que su obra. Era un hombre leal, era un hombre respetuoso con la mujer, era partidario de que la mujer con la pata quebrada y en casa, reaccionario. un poquito reaccionario, era un amigo de sus amigos impresionantes, porque eso es cierto, entre sus amigos había grandes fascistas, grandes falangistas, y esa amistad la tuvo durante toda su vida, es decir, él estaba por encima, la calidad humana de sus amigos al margen de la ideología. Y luego, entre sus gustos estéticos, hombre, yo siempre recuerdo, porque eso lo oí yo, que llegando a España en una ocasión le preguntaron qué opinaba del cine español. Todo el mundo esperaba que iba a hablar pues de Caimayor, del Verdugo, de las grandes películas españolas del momento, y él dijo que lo que más le gustaba era Maribel y la extraña familia de Forqué, cosa que me parece por otro lado muy legítimo y muy bien. Sí, eso está de acuerdo. Él decía que no podía confundirse nunca la vida con el trabajo de una persona, hablando de estas cosas. Y evidentemente Buñuel, por mucho que nos guste su obra y demás, leyendo sus memorias y a poco trato que se haya tenido con él, está uno seguro de que él estaba muy por encima de su obra. Además era un gran sentimental. Es más, que yo recuerdo que cuando el follón que hubo con el perro andaluz y sus amigos surrealistas y toda aquella cuestión, como tuvo un gran éxito, sus amigos surrealistas empezaron a ver sospechoso que una obra, digamos, provocadora, tuviese tanto éxito, porque estuvo 9 meses en un cine de estos. Sí, los Ursulines. Entonces empezaron a sospechar, aquí hay gato encerrado, porque una obra tan provocadora, no, ¿por qué le gusta al público y demás? Luego no es provocadora. No, entonces, como es comercial, no, entonces, entonces es lo que le dijeron. Sí, y luego claro. como querían publicar el guión, hubo un problema con una revista y tal, bueno, lo del se guión enfadaron es con él. tremendo. Sí, y entonces él, que los adoraba a todo este grupo de Aragón y toda esta gente, pues les ofreció, dice, bueno, si tanto es así, yo estoy dispuesto a quemar el negativo en una plaza de Montmartre. Y entonces no le dejaron quemar el negativo. Dice, pero yo lo hubiera hecho. Sí, y luego, hubo... posteriormente confesó, dice, y además no me importaría quemar todas mis películas y tampoco tiene demasiada importancia. O sea, estaba muy por encima de lo que era... Pero en lo del perro andaluz, a él, a la vista de que había tenido un éxito y tal, le pidieron el guión, una revista, para publicarlo, y entonces él lo dio. Sí, y entonces cuando se enteraron Aragón y compañía y Polelúgar y tal, le dijeron, no, pues tienes que ir allí y quitarlo. Dice, yo he dado mi palabra. Dijo él, dijo, no, pero la palabra no existe entre nosotros, esto es otro mundo. Y entonces le dijeron que fuera con un martillo a romper las planchas. Y entonces, claro, ya estaba tirado. Y le dijo el editor, que era Galimar, pero hombre, usted me dio permiso. Dijo, sí. Pero es que esto no lo entiendo ya, pero no es que no tiene usted que entender, es que me lo tengo que llevar y que no lo que quiero que usted lo publique. O sea, que era esa contradicción de todas formas, vosotros estabais diciendo, y es verdad que es un poco lo que se planteaban tanto él como Buñuel, que le han contado,
que ellos no querían imágenes puras como en los sueños, esas cosas Sí, que sí, se sueñan, las onírico, cosas que se sueñan y que no haya ninguna hilación, que no haya ninguna lógica entre ellas. Pero sí hay ahora, vuelto a ver, hay un plano que es evidente. Cuando el famoso plano de la cuchilla, antes se ve la luna y se ve una nube por el medio. Luego eso sí está colocado a propósito. Esa es la única vez que yo veo que haya un orden, ¿eh? Ahí. Pero ese plano, precisamente, que él dice que significaba y tal, eso fue un sueño que tuvo él. Fue un sueño de él. Fue un sueño de él, y entonces lo plasmó. Y hay otro que fue un sueño de Dalí también, Las el de hormigas. el de las hormigas. Las hormigas en la Y mano. metieron, y yo he soñado con esto, yo he soñado, y metieron las dos imágenes porque no significaban nada absolutamente. Sí. Una cosa que le ha venido muy bien a Buñuel es que de todo el grupo del surrealismo, prácticamente el único que se dedica a hacer cine es él, y él nunca renuncia. En cualquiera de sus películas, hasta la última película, siempre está el surrealismo. Ese es el cine, el surrealismo por antonomasia es Buñuel. ¿Qué hubiera hecho Dalí? Pues probablemente si hubiera hecho películas en vez de pintar tantos cuadros, y se hubiera dedicado al cine, pues hubiera ido también por ese camino, o probablemente Aragón o cualquiera de ellos. Pero claro, el que ha quedado ha sido Buñuel, y en toda su obra está esa huella en cualquier momento. Pero yo creo que la importancia grande del Perro Andaluz fue que fue como una especie de grito de libertad en el cine, y aunque no se confiese, yo creo que tuvo una gran influencia después en el cine, pero inconfesada, o sea, pero que actuó mucho en guionistas, en directores y cosas así, porque fue como romper una especie de corsé racional o lógico dentro del cine. Los espacios que rompe y el tiempo en el Perro Andaluz. Claro, hasta entonces era inusitado, porque el cine trabajaba sobre una contextura dramática, teatral, de novela como mucho, Él pero parece nunca ser... con este sistema de asociaciones o metáforas, porque son metáforas o greguerías, lo que hace realmente con esas asociaciones. A él parece ser que él en un pase vieron en Madrid unos documentales de vanguardia de Cavalcanti, Alberto Cavalcanti, de René Clair, entre acto, una cosa de estas. Entonces le gustó mucho, y le vino muy bien que, por lo visto, le llamó Ortega y Gasset y le dijo: mire, Buñuel, si yo fuera más joven o me tuviera que dedicar a algo realmente moderno ahora mismo, yo haría cine. Y entonces eso fue lo que despertó ya definitivamente, llamó a Dalí y le dijo: oye, vamos a hacer un documental, que es el único que él produce, además. Bueno, además es su muy obra, curioso, ¿no? cómo consigue el dinero, ¿no? Sí, Porque lo contó él en la cena. Sí. sí, su madre por aquel entonces estaba repartiendo la herencia entre las hijas, que eran casaderas, y él, que no pensaba casarse, le dijo que le diera también su parte. Se conformó con la mitad, creo que le dio 25.000 pesetas a su madre. La mitad se las gastó en putas y en cabarets y en juergas, y con la otra mitad produjo la película, Un perro andaluz. De modo que siempre es muy curioso cómo los grandes genios tienen que sufragar sus películas, ¿no? Vosotros habíais oído que, yo no sé dónde lo he leído o lo he oído, que Federico García Lorca, por otra parte gran amigo suyo, íntimo amigo suyo, estaba mosqueado durante un tiempo porque decía que el perro andaluz era él. Sí, Sí, ¿no? La verdad es que Joder, Sí, él confesó en Nueva York una vez con otro amigo, le dijo: creo que Luis ha hecho por ahí una mierdecita que se llama El Perro Andaluz y que soy yo. No lo había visto todavía. Hoy lo que es claro, que tú lo has citado, es la influencia que tuvo, sobre todo en el primer Buñuel, Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna, yo creo que fue uno de los grandes personajes a los que él Lo admiró. admiraba mucho. él estuvo a punto de hacer una película con Ramón. Y en cierto modo, pues hombre, no se puede decir que sea lo mismo, pero vamos, la estructura del Perro Andaluz es un poco como si fueran greguerías en imágenes, greguerías ópticas, vamos. Lo que sí hay claro sobre el tema este de Lorca que comentabas es que sí había una cierta ojeriza, sobre todo de Buñuel hacia Lorca. Eran casi coetáneos, y Buñuel veía cómo Lorca triunfaba con su Romancero gitano y demás, y él era un hombre que se tenía que conformar con trabajar de ayudante de dirección en películas con Josephine Baker, ¿no? Y esto le tenía él muy malhumorado. Intentó varios proyectos cinematográficos que no le salieron, y luego había también un motivo de desavenencia entre ellos. El maestro de Buñuel en esta primera época fue Ramón Gómez de la Serna, como muy bien habéis señalado, mientras que el maestro de Lorca era Juan Ramón Jiménez, del cual tanto Dalí como Buñuel abominaban, le escribían unas cartas feroces llamándolo putrefacto y diciendo que Platero era un burro putrefacto y Creo demás. que Los burros del Perro andaluz Sí. es un homenaje Es una a Platero y yo. Es una alusión, efectivamente. Sí, de todas formas, si eso sucedía entonces, yo de lo que estoy seguro es de que al final Buñuel se había curado de eso, porque dice que de los 7 pecados capitales, el que más odia es la envidia. Dice que es el pecado español por excelencia. Luego él habló muy bien de Lorca. Pero hay unas influencias, por ejemplo, ya puramente cinematográficas, ya en la primera película suya. Él siempre admitía que le había gustado muchísimo siempre Fritz Lang, sobre todo Las Tres Luces. Eso es evidente. Pero yo creo que además
hay un gran paralelismo entre la obra de Buñuel y la obra de Stroheim. Esa especie de te gustaba sarcasmo, mucho, esa antiburguesía de las películas de Stroheim. Y La en Viuda esta- Alegre me parece fue una Sí. película que él confiesa que le marcó. Es que tiene mucho que Fue ver la Viuda Alegre. con el cine de Stroheim. Incluso en esta primera película suya hay un tratamiento de las calles que es muy Murnau. Esos planos de cuando va la chica y pasan los coches y esa especie de iluminación tiene mucho que ver con Murnau. A él